Hola amigo, ¿qué tal? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Eh, Anteriormente en el último programa que saqué la semana pasada, dije que tal vez no iba a hacer o seguir con Ven Sígueme de esta semana, pero he estado sintiendo que debo hacerlo. Sé que ha sido una semana muy ocupada con la conferencia, quería prestarle mucha atención. Espero que le hayan gustado y disfrutado la conferencia. Yo la disfruté muchísimo. Hemos sentido el espíritu y el amor de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo por todos sus hijos. Brevemente voy a tocar el Doctrina y Convenio de esta semana, que es del 111 al 114. Estaban sucediendo graves, como siempre, graves problemas y dificultades en Kirtland. Después de haber pasado este momento conocido como el momento de Pentecostés, por las manifestaciones espirituales, los ángeles, eh, el don de lengua han manifestado muchos de los hermanos, hubo muchas bendiciones, muchas personas vieron ángeles. Fue un momento espectacular, un momento bellísimo, un momento de gran inspiración, de saber, muchos sentían de que el milenio había comenzado, de sentir la presencia de Dios y de Jesucristo. Además, sabemos que José Smith y Oliver Cowdery, ellos tuvieron en la presencia de Jesucristo mismo. Y a pesar de todas estas manifestaciones espirituales, eh, suce- eh, siguió estas manifestaciones, digamos, en, en una forma de decir, quiero leerle lo que saqué del libro Santos, el tomo uno. Dice que el 30 de marzo José y sus consejeros se reunieron en el templo para lavar los pies de unos 300 líderes de la iglesia, entre ellos los 12, los 70 y otros hombres llamados a la labor misional, al igual que el Salvador había hecho con sus discípulos antes de su crucifixión. Este es un año de jubileo para nosotros y un tiempo de regocijo, declaró José. Los hombres habían llegado al templo haciendo ayuno, y él le pidió a algunos que compraran pan y vino para más tarde. Eso que otros trajeron tinas de agua. Hizo que otros trajeran tinas de agua. José y sus consejeros lavaron primero los pies del quórum de los 12. Luego procedieron a lavar los pies de los miembros de los otros quórums, bendiciéndolos en el nombre del Señor. A medida que pasaron las horas, los hombres se bendijeron unos a otros, profetizaron, dieron voces de hosana, hasta que llegaron el pan y el vino al anochecer. José habló mientras los 12 partían el pan y servían el vino, que es conocido como la mesa sacramental o la repartición del pan y del agua hoy en día. Les dijo que su corta estadía en Kirtland pronto terminaría. El Señor los estaba invistiendo de poder y los enviaría a misiones. Deben salir con toda mansedumbre, con prudencia, a predicar a Jesucristo, dijo. Les dio instrucciones de evitar las discusiones sobre creencias religiosas, instándolo a mantenerse fieles a sus propias creencias. Le dijo, lleven las llaves del reino a todas las naciones. Le dijo a los apóstoles, abran la puerta y llamen a los 70 a que los sigan. Dijo que las organizaciones de la iglesia estaban ahora completas y que los hombres de la sala habían recibido todas las ordenanzas que el Señor había preparado para ello hasta ese entonces. Dijo, vayan adelante y edifiquen el reino de Dios. José y sus consejeros se fueron a casa, dejando que los 12 hicieran cargo de la reunión. El Espíritu descendió nuevamente sobre los hombres en el templo, y estos comenzaron a profetizar, a hablar en lengua y a exhortarse unos a otros en el Evangelio.
Ángeles ministrantes se aparecieron a varios hombres. Hubo otros que tuvieron visiones del Salvador. Las manifestaciones del Espíritu continuaron hasta la madrugada, cuando los hombres salieron del templo. Sus almas se elevaban debido a las maravillas y gloria que acababan de experimentar. Se sentían investidos de poder y listos para llevar el Evangelio al mundo. Qué hermosa y gran experiencia que pasaron todos los miembros de la iglesia, los apóstoles, los 70. Fueron grandes manifestaciones, grandes milagros. Y a veces nos preguntamos nosotros que, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nuevamente, a pesar de estar viendo estos ángeles, viendo al mismo Jesucristo, por qué nos pasa esto? Después de estar en un momento glorioso donde sentimos el Espíritu Santo, el amor de nuestro Padre Celestial, la presencia misma de Jesucristo sentimos. Pero al momento o cuando comienza nuestra vida, porque seguimos con los pies puestos en esta tierra, suceden cosas que nos apartan, suceden cosas que hacen que la luz de Cristo empiece a desvanecerse. Y esto no fue lo menos, sucedió lo mismo. Después de tener todas estas gloriosas visiones, todas estas manifestaciones, empezaron a suceder cosas graves. Y esto no es lo mismo, pasó lo mismo en el Antiguo Testamento. Moisés, cuando la primera vez él sube al monte y trae las tablas escritas por el dedo de Dios mismo. Cuando llega se encuentra que el pueblo había levantado un becerro de oro, estaban bailando, adorando a estos dioses de Egipto. Eh, Sucedió más o menos algo similar. Después de grandes manifestaciones de estar en presencia de Dios mismo, Moisés no pudo soportar el horror y tiró las tablas sobre ese becerro y fueron destruidas. Después nuevamente tuvo que ir a buscar nuevamente las tablas, que las conocemos como los 10 mandamientos. También sucedió lo mismo con Nefi, cuando estuvo en la montaña viendo las grandes visiones, manifestaciones, hablando con ángeles, mostrándoles todas las cosas que iban a pasar hasta el fin del mundo. Cuando bajó de la montaña, encontró a sus hermanos murmurando y peleando con malos sentimientos. eh, y esto sucede siempre. Y en nuestras vidas mismas sucede esto. Especialmente lo que hemos hecho, hemos salido a una misión. Nos hemos encontrado en estas cosas. Después de haber estado en la misión de estar como diciendo, caminando sobre nubes con la guía del Espíritu Santo, sintiendo la presencia misma de Jesucristo en nuestras vidas, cómo nos guía el Espíritu Santo a encontrar a los hijos de Dios. Pero cuando volvemos a casa, nuevamente nos encontramos caminando en la tierra de este mundo, encontrándonos con la presencia de las personas, sus sentimientos, sus emociones. Hemos estado cuidándonos, reservándonos, privándonos de muchas cosas. Por eso es, es imperativo que todo joven que salga a la misión tenga en su mente la meta de apenas vuelva de la misión, casarse. ¿Para qué? Para que pueda seguir caminando en esta nube tan especial que es la guía del Espíritu Santo, para no perder su guía constante. Es buscar una esposa, o si es una hermana, buscar un esposo y casarse por las eternidades. Y así continuar este progreso aquí en la tierra. No hay otra manera, hermanos. No hay otra. Podemos decir que prefiero estudiar, prefiero trabajar, prefiero hacer otra cosa. No, es la única manera que existe, que yo sepa. Tal vez otro
Si sabe, me deja un comentario. Deben casarse y tener hijos, porque esta es la parte fundamental de por qué fue creada la tierra, para que el varón y la mujer se casen, vivan juntos y tengan hijos, traigan los hijos de Dios a esta tierra. Y ese es el círculo de esta tierra. Así tiene que ser, no hay otra forma, otra manera. Em, Se encontraron, después de esto, José Smith se encontró que debía pagar todas las deudas que él tenía. José Smith se encontró que, que a pesar de todas estas cosas hermosas que habían pasado, volvían nuevamente las cosas de la tierra, que tenía que cumplir con lo que él había prometido, pagar las deudas. Y esto causó un gran sentimiento en José Smith y tal vez en otros líderes, pero hablando de José Smith, esto causó un gran dolor, un gran pesar en José Smith. No sabía cómo pagar esta deuda, cómo salir de esta deuda. Es por eso que los líderes nos aconseja no caer en deuda. Las deudas a veces nos lleva a tomar decisiones incorrectas, tratando de poder cumplir por la honestidad en cual nosotros prometemos que vamos a devolver el dinero que nos prestaron y tenemos esta obligación, nos lleva a veces a cometer algo incorrecto, algo indebido, algo que el Señor no aprueba. Y no, ni más ni menos, esto también sucedió. Vamos, tengo aquí para leerle, algo para leerle. Em, Aquí está. Em, Vamos a comenzar con la sección 111. Dice, en 1836 la iglesia enfrentaba graves dificultades económicas. La construcción del templo de Kirtland había sumido a la iglesia en grandes deudas y, debido a la pérdida de empresas, terrenos y hogares que trajo consigo la persecución en Missouri, a la iglesia se le dificultaba pagar sus deudas. A finales de julio de 1836, el profeta José Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon y Iron Smith partieron hacia Salem, Massachusetts, a donde llegaron el 5 de agosto. No hay registro de primera mano que explique el propósito concreto de aquel viaje, pero, según un relato posterior, un miembro de la iglesia, el hermano Burgess, le había dicho previamente a los líderes de la iglesia en Kirtland, Ohio, que había oído hablar de una casa ubicada en Salem, Massachusetts, en la que se había escondido una gran suma de dinero no reclamado. Según ese mismo relato, José Smith y su compañero buscaron el dinero en Salem, pero el hermano Burger no pudo localizar la casa en la que se encontraba el dinero. Esto lo encuentra en los papeles de José Smith. Y, y muchas veces nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas por las deudas que tomamos, las deudas que tenemos, por los problemas económicos, tomamos decisiones eh, bruscamente y trae graves problemas. Y no fue ni más ni menos diferente. Esto pasó con José Smith. Esta sección 111 fue recibida cuando él estaba ahí en Salem. Salem fue un lugar donde su familia había llegado. Él había crecido ahí en Salem. Eh, Fue una oportunidad de poder él recordar muchas cosas que pasó cuando era niño ahí. Su familia también, sus antepasados. Y no vamos a leer todo porque es muy largo,
pero quería, el Señor le dijo aquí en esta revelación, en el versículo 1 dice, yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vos, con vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias. El Señor le hacía saber a ellos que no estaba enojado con él, que no era algo penoso, ni grave, ni, oh, qué gran pecado que hemos cometido, pero sí la imprudencia. Y la imprudencia fue cometida por el deseo de querer pagar las deudas. José Smith decía, si no pagamos las deudas, nos van a quitar el templo. Vamos a perder lo poco que tenemos. Y el Señor le hace saber a José Smith que eso no es todo, todo en esta vida. El versículo 5 al 6 dice, no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder de pagarlas. No os inquietéis tocante a Sión, porque obraré misericordiosamente con ella, hablando de todo el pueblo de los santos. Y le dice que permanezca en ese lugar, en esas regiones circunvecinas, em, que allí el Señor tiene tesoros. Del día al 11 dice, pues hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. Para Dios el mayor tesoro somos nosotros. Somos sus hijos e hijas. Somos un tesoro, somos sus joyas más preciosas. Y no estaba hablando acá del dinero terrenal, estaba hablando de las personas. Dice, por tanto, sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado. Y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirla. Y así fue. Fue un tiempo dedicado a la prédica del Evangelio. Tuvieron yendo casa por casa, hablando, haciéndose conocer. No tuvieron grande éxito, pero 5 años después, el Señor mandó a Erastus Snow como misionero ahí, y él organizó una rama con 110 conversos. Con el tiempo, muchos se mudaron al oeste con los santos y beneficiaron enormemente a la iglesia. Tal vez este era el tesoro de que Dios le estaba diciendo. Tengo estos tesoros ahí. Y aunque José Smith partió de Salem, volvió nuevamente a Kirtland, eh, no sabía de qué tesoro el Señor le estaba hablando. 5 años después se descubre. Estos tesoros son los hijos de Dios que iban a ayudar grandemente a la obra del Señor. Fueron de mucho beneficio para la iglesia. Y luego de esto vamos am, a pasar a la sección 112. Oh, perdón, antes de pasar a la sección 112, ocurrió algo muy importante en octubre de ese año. A ver, tengo algo aquí. Sí. Em, en ese tiempo, José Smith y los miembros de la iglesia pensaban cómo pagar las deudas y se le ocurrió esto. Dice, en el otoño de 1836, José Smith y otros líderes de la iglesia decidieron fundar un banco en Kirtland, Ohio. Los santos en Kirtland, al igual que las personas de muchas comunidades más pequeñas de Estados Unidos de aquellos tiempos, querían un banco propio, en una economía basada en la agricultura, donde los recursos de las personas, en su mayoría, estaban ligados a las tierras. Los bancos locales no solo daban los préstamos necesarios, sino también podían circular sus propias notas o billetes como dinero para promover el intercambio de bienes y servicios. Así expandía la economía local. Y esta fue una gran idea. José Smith dijo,
esta es una gran idea, podemos progresar, emitir nuestras propias notas o billetes, pagar nuestras deudas, pero fue en un tiempo muy difícil. En octubre de 1836, los santos comenzaron a recaudar los fondos de accionistas para abrir el Banco de la Sociedad de Seguridad Financiera. Primero habían pensado llamar el Banco de Kirtland, pero el Estado no le otorgó el permiso. Por eso ellos decidieron llamar Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, que se estableció oficialmente el 2 de noviembre con Cedar Rigney y José Smith sirviendo como directivo. Sin embargo, la Sociedad de Seguridad Financiera de Keelan enfrentó una variedad de desafíos y batalló por meses antes de cesar de operar en agosto de 1837. Muchos de los santos sufrieron complicaciones financieras. Como resultado, particularmente José Smith, cuyas pérdidas fueron sustanciales. Grandes pérdidas. Fue un momento muy, muy difícil para los santos. Muchos pensaron que iban a poder progresar, iban a poder mejorar, pero hubo muchos también que vieron esto en una forma de avaricia, de poder tener más dinero, más poder, más tierra. Y esto es lo que el Señor no quería, lo que habíamos leído anteriormente. Los tesoros que el Señor quiere son las almas. Él quiere que nosotros, como hijos e hijas de Él, recibamos el Evangelio, aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor y nos preparemos para vivir en el reino celestial. Esto es lo que el Señor quería. No quiere que todos sean millonarios y que sí, ayuda mucho, pero esta no es la idea de nuestro Padre Celestial. Y quiero leerle también qué sucedió en ese tiempo. Lo pueden encontrar en la historia de la iglesia. Dice razones para el fracaso de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland. Múltiples factores contribuyeron a los desafíos de la Sociedad de Seguridad Financiera en Kirtland. Muchos miembros de la iglesia miraban los defectos en su comunidad, culpando a los líderes de la iglesia por no anticipar los problemas. A personas, a personas por participar en especulaciones de las tierras y gastar excesivamente, o a los miembros de la iglesia en general por no apoyar adecuadamente la sociedad de seguridad financiera de Kirtland. Sin embargo, no todos los posibles factores que contribuyeron estaban bajo el control de los santos. La oposición externa, a menudo fomentada por el prejuicio en contra de la comunidad mormona, también jugó un papel en debilitar la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland. Y esto fue cierto. Apareció una persona que compró estos bonos emitidos por la iglesia y luego fue y reclamó que se le pagara todo, todo el dinero. Y esto hizo también que cayera todo el poder de la iglesia. Esto sucede en cualquier banco actualmente. Cuando ocurre un problema económico, la gente va y saca el dinero. Al sacar el dinero del banco, el banco queda sin nada, sin ningún respaldo. No hay dinero ya. Se acabó. El banco tiene que cerrar. Esto es parte de la economía, eh, cómo se maneja la economía de los bancos. Dice, el momento en que la Sociedad de Seguridad Financiera de Keelan fue fundada también fue inoportuno, ya que fue justo antes de una crisis financiera conocida en los Estados Unidos como el Pánico de 1837. Esto también hizo que destruyera toda posibilidad de crecer económicamente. Se, todo vino y se amontonó ahí. Todo fue causado, una causa enorme. Eh, la avaricia de muchos, el deseo de destruir a la iglesia, los problemas económicos del país. Todo esto hizo que viniera abajo. Pueden ustedes leerlo y
Yo voy a leer hasta ahí nomás, ustedes pueden seguir y leerlo. Es muy importante porque muchos miembros de la iglesia empezaron a salirse, empezaron a caer y se conoce como una apostasía, una de las apostasías grandes al principio de la iglesia. A un miembro del Consejo de perdón, miembro del apostolado, de los 12 apóstoles, también por estas causas se alejaron. Bien, vamos a continuar con la sección 112. En 1837, algunos miembros de la iglesia de Kirtland se llenaron de orgullo y se rebelaron. Entre ellos se encontraban varios miembros del Quórum de los 12 apóstoles. En julio de 1837, el presidente del Quórum de los 12 apóstoles, Thomas B. Marsh, y otros dos apóstoles, David Patten y William Smith, viajaron desde Far West, Missouri, a Kirtland, Ohio, para abordar la desunión que existía en el quórum. El presidente Marsh había convocado una reunión de consejo con todo el quórum de los 12 apóstoles para el 24 de julio de 1837, pero cuando llegó a Kirtland descubrió que dos miembros del quórum ya se habían marchado a servir una misión en Inglaterra. El presidente Marsh se sintió molesto porque no le habían consultado acerca de esas misiones. El 23 de julio de 1837, el presidente Marsh pidió consejo al profeta José Smith y como consecuencia éste recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 112. Y esto fue por qué vino esta sección 112. Para Thomas Marsh, conocemos la historia de Thomas Marsh. Él después se aleja de la iglesia por un problema con su esposa y era algo que ver con la leche y la nata de la leche. Por un problema tan simple, él dejó el quórum de los 12. Él estaba en segunda línea después de José Smith. Él pudo haber llegado a ser el profeta de la iglesia. A salir él queda en el lugar Brigham Young. Y vamos a leer algunas partes de la sección. eh, de, no vamos a leer todos los versículos de la sección 112, vamos a tocar algunos puntos nomás. Ustedes pueden leer más y más información referente a esto. Ahora, voy a leerle en la sección, quiero leerle un versículo que nosotros lo usamos muchísimo. Eh, no, este no es, sino el versículo 10 dice, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Este es un bello, bello versículo que lo usamos nosotros mismos en la iglesia muchísimo. Y esto es cierto. Em, el Señor nos va a bendecir, nos va a guiar si somos humildes. Em, También quería leerle a partir de ahí el versículo 13 dice, y después de sus tentaciones y de muchas tribulaciones, perdón, no, vamos a empezar del versículo 15, perdón, 15. Dice, cuando le habla de la humildad, después le dice, no seáis soberbios, no sublevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá, y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le será quitada hasta que yo venga. El Señor sabía que ya muchos de los apóstoles se estaban sublevando en contra de la dirección y del presidente de la iglesia, José Smith, para sacarlo del camino. Fue algo muy, muy grave, muy serio lo que estaba sucediendo en ese momento. Y el Señor le recuerda en el versículo 25 diciendo,
que él y empezará sobre mi casa y de mi casa se extenderá, dice el Señor. Cuando el Señor venga, Él va a empezar a limpiar su casa primeramente. Y en el 26 dice, primero entre aquellos de vosotros, hablando a la iglesia, que habéis profesado conocer mi nombre, dice el Señor, y no me habéis conocido. Ya habéis blasfemado en contra de mí en medio de mi casa, dice el Señor. Eh, Muchos decían que el Señor iba a venir, iba a castigar a la gente de afuera, primeramente. No, aquí les recuerda, primero va a venir, va a limpiar su casa y después se va a extender a todos los demás. Y les recuerda en el versículo 30 el sacerdocio que ellos tienen. Dice, porque a vosotros los 12 y a la primera persona que son nombrados con vosotros para ser vuestro consejero y líder, se os dado el poder de este sacerdocio para los últimos días y por última vez, en los cuales se encierra la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y voy a leerle todo hasta el 33. Dice, poder que vosotros tenéis. El Señor le dio a José Mí, Oliverio Codri, y ellos se lo dieron a todos eh, los líderes de la iglesia en ese momento. Le dice, poder que vosotros tenéis, juntamente con todos los que han recibido una dispensación en cualquier ocasión desde el principio de la creación. Le recuerda de que todas las llaves vinieron y fueron entregadas a José Milla Oliverio Codere, porque de cierto os digo, las llaves de la dispensación, las cuales habéis recibido, han descendido desde los padres y por último se han enviado del cielo a vosotros. Y estas llaves continúa en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y todo poseedor del sacerdocio tiene estas llaves. Por supuesto, tiene que ser autorizado para poder utilizarla. Mientras no sea autorizado por los líderes, como ser, como ya hablé anteriormente, bendecir la Santa Cena es una ordenanza. Debemos solicitar permiso al obispo para hacerlo. Y así sucesivamente ya hemos hablado en los capítulos anteriores. En el 32, porque de cierto os digo las llaves de la dispensación en las cuales habéis recibido han descendido desde los padres y por último han enviado de los padres como el que los conocemos, el padre Abraham, que trajo las llaves. Y el 33, de cierto os digo, he aquí cuán grande es vuestro llamamiento. Purificad vuestros corazones y vuestro vestido, no sea que la sangre de esta generación sea requerida de vuestras manos. Y vamos a leer hasta ahí nomás. Ahora vamos a pasar a la otra sección. Dice, en 1833, la decisión en Keelan, Ohio, se había intensificado hasta tal punto que algunos apóstatas llegaron incluso a conspirar para asesinar al profeta José Smith. El 12 de enero de 1838, el Señor dijo a José Smith y a Cedar Rigno que se marcharan de Keelan con su familia. Así lo hicieron y llegaron con su familia a Far West, Missouri. Perdón. El 14 de marzo de 1838, tras su llegada a Far West, el profeta registró las respuestas del Señor a varias preguntas sobre algunos pasajes de Isaías. Esta es la sección que habla, contesta el Señor de algunos versículos que José Smith quería tener más información. A pesar de todos los problemas y dificultades, el Señor seguía preocupado para que los santos salieran a predicar el Evangelio y tuvieran todo el conocimiento necesario. Esta sección 113 es muy importante, brinda mucha información. Por favor, ustedes tienen que
leerlo y analizarlo. Hay muchas cosas importantes. Una de las cosas que quiero leerle al último, el versículo dice, que dice que hemos de entender por el segundo versículo que dice, Sión suelta las ataduras de su cuello. Hemos de entender que se exhorta a los restos esparcidos, a que vuelvan al Señor de quienes se apartaron. Y si lo hacen, el Señor ha prometido que les hablará, o sea, le dará revelaciones. Véase los versículos 6, 7 y 8. Las ataduras de su cuello son las maldiciones de Dios sobre ella, o sea, sobre el resto de Israel en su estado de esparcimiento entre los gentiles. Pues léanlo porque es maravillosa estos versículos. Podemos llegar a entender también otros capítulos de Isaías. Y vamos a pasar al último capítulo. Siento que lo estoy haciendo rápido y brevemente. Ustedes, por supuesto, van a leerlo y verlo bien en su casa. Esta revelación se refiere a David Paren. David Paren fue llamado a formar parte del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia en 1835. No tenía miedo de defender la Iglesia y al profeta José Smith, al defender a los santos contra los populachos de Missouri. A David W. Patten se le dio el sobrenombre de Capitán Sin Miedo. El héroe de David Patten, poco antes de morir, habló sobre algunos de sus compañeros santos. Habló sobre algunos de sus compañeros santos, incluso algunos miembros del quórum de los 12 apóstoles, que no habían sido fieles. El Laird de Patten exclamó, oh, si tan solo estuvieran en mi situación, porque creo que he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo tanto, me está guardada una corona, la cual el Señor, el juez justo, me la dará. Y dijo a su esposa, hagas lo que haga, o no niegues la fe. Esto fue citado por Herbert C. Kimball, eh, un libro en la vida de David Patten. Él murió de unos tiros que le dieron a él por querer ayudar a unos santos que habían sido capturados, y él quiso ir a liberarlos, y ahí recibió estos disparos que después él murió. Es triste la historia de él, pero es bueno poder recordarlo. Estos son los héroes que hay dentro de la iglesia. Y vamos a ver el versículo completo, leerlo, pues son dos nomás. Dice, de cierto así dice el Señor, conviene que mi siervo David Patten arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías para que cumpla una misión para mí la primavera entrante, acompañado de otro. Sí, 12, incluyendo él, para testificar de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo. Porque de cierto, así dice el Señor, por cuanto hay entre vosotros alguno que niegan mi nombre, se instalará a otros en lugar de ellos y recibirán su obispado o su autoridad o su eh, llamamiento. Eh, Eso quise decir el Señor, que van a ser reemplazados y van a recibir los que vienen a reemplazarlo a ellos, van a recibir esta autoridad o este llamamiento. Hay mucho por hablar, hermano, pero lo quise hacer cortito también porque no hubo mucho tiempo por la conferencia. Espero que la hayan disfrutado, espero que haya podido eh, decir lo necesario, la historia de lo que sucedió en estas secciones. Al comprender la historia de lo que viene en estos capítulos, podemos entender mejor lo que sucedió y lo que pasó. Fueron momentos de mucha tristeza. Muchos amigos de José Mí se apartaron de la iglesia y lo dejaron solo. Eh, estas secciones son muy importantes en nuestras vidas porque a veces
los problemas económicos, las deudas que tenemos, nos llevan a tomar decisiones que luego nos lamentamos de haberla tomado. Siempre debemos tratar de buscar con paciencia y con tranquilidad, con humildad, la guía del Espíritu Santo, a pesar de la situación apremiante que podamos tener. Em, Esto es todo lo que tengo para ustedes. Como siempre le digo, por favor, si le gustó, denle me gusta o comparta el video para que podamos ser más. Y, y nos vemos en la próxima semana. Espero que hayan disfrutado la conferencia y, y podamos volver a leerla cuidadosamente para sacar todos los tesoros que tiene lo que nuestros líderes nos han hablado. Eh, También rindo homenaje a nuestro querido presidente que partió, el presidente Nelson, nuestro profeta. Eh, Hizo muchísimo por nosotros. Eh, eh, Todo lo que él hizo fue para el beneficio de los hijos e hijas de Dios. Sabemos que él, las decisiones que tomó han sido porque Jesucristo mismo le hacía saber qué es lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. En esto no hay duda en mi corazón. Y nos vemos la próxima, hermano. Hasta luego.